carbono pues 4 y obviamente aquí al silicio también. Pero como ya dijimos que en este momento es bueno pensar como si uno pudiera quitar y poner ahí bolitas, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense. Entonces, ahora estamos hablando un poco más de cómo se llaman estos compuestos, o lo que la palabra que usamos es la nomenclatura. Cuando yo veo esta palabra aquí, nomenclatura, estoy refiriéndome a cómo se llaman los compuestos. ¿Estamos? Bien. Entonces, cuando uno tiene uniones de carbono-carbono, pero todos los demás son hidrógenos, ¿cómo le llama eso? Perfecto, son hidrocarburos, muy bien. Pero cuando los enlaces, bueno, perfecto. Pero cuando los enlaces son sencillos, solamente uno, ¿cómo llama eso? Es un covalente. Pero además se llama un alcano. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Bueno, alcano. Listo, así se llama. Pero si en vez de silicio yo tengo si en vez de carbono yo tengo un silicio, a eso lo voy a llamar un silano. Y lo que quiero que vean, lo que estoy mostrando es la comparación entre los nombres. Alcano, silano. Si tengo en vez de un hidrógeno, un halógeno, es decir, cloro, flúor, ¿cierto? Como en el caso del PVC, que yo voy a tener cloro por allá. En el caso del teflón tengo flúor. Yo lo llamo halo alcano, en este caso es un halo silano, ¿cierto? Yo puedo tener carbono unido con OH y a eso le llamo un alcohol. En el caso del silicio lo voy a llamar silanol. Puedo tener, ese es muy interesante, el carbono unido con otro oxígeno y otro carbono, y eso le llamo un éter. En este caso lo llamo, cuando es silicio, un siloxano, ¿cierto? Y aquí puedo tener unido con esta cosa que se llama una amina, NH2. Si no tengo con silicio, lo llamo una siliamina, etc. Lo que estoy diciendo allí es complementando la idea de que el silicio se puede unir de una forma muy similar al carbono, ¿cierto? Ya que estoy dando los nombres sencillamente de este tipo de enlace. Eso debería tener uno más o menos claro, para que cuando yo sepa, por ejemplo, que si le estoy hablando del silanol, quiere decir que estoy hablando de un silicio unido con un OH. Y en la cabeza, yo puedo recordar ese nombrecito, porque puedo hacer el paralelo, o puedo hacer la comparación con los hidrocarburos. Cuando yo sé que un carbono unido con un OH lo llamo ¿un qué? Un alcohol. Pues alcohol, silanol. ¿Listo? Básicamente es eso, allí, en esa diapositiva. Y entonces ahora sí miremos un poquito más en detalle estos polímeros de los que yo les digo, de los que estamos hablando. Miremos este primero, que es la arena. Es el polímero más abundante en la Tierra, como les estoy diciendo. Y su monómero, en ese caso, es el SiO2. Hay una cosa interesante también. Resulta que los polímeros, eso que yo llamo mero, ¿cierto? Es la unidad que se repite. ¿Estamos de acuerdo? Pero estamos claros que la unidad que se repite no necesariamente es carbono, sino la que se repite, por ejemplo, es CH3, ¿cierto? O CH3CH2, en el caso del poliétileno. Es la unidad que se repite. En este caso, la unidad que se repite, o el mero, es el SiO2 o sílico. Así se llama. Y entonces uno puede ver que la forma en que se une es así. Entonces fíjense que vuelve el silicio y aparece con todo lo que estamos diciendo, es que está unido con 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? 1, 2, 3 y 4. Y adicionalmente, esta figurita me está mostrando que en los polímeros inorgánicos, ¿no les viene ahí? No. ¿Qué? Solamente nos está mostrando algo interesante, y es que los enlaces dentro de un polímero inorgánico no son básicamente todos covalentes, sino que también hay enlaces iónicos. ¿Ven?
se forma una red de uniones, donde lo que se repite es el SiO2, y se van a generar en ciertos momentos unas cargas, por ejemplo aquí en el oxígeno, que van a ser compensadas con sodio. ¿Cierto? Entonces, ese es otro punto importante. ¿Cuál? Que los polímeros orgánicos, sobre los cuales estamos acostumbrados a hablar y a ver, todos tienen enlaces, solamente enlaces covalentes. Pero los polímeros inorgánicos pueden tener también enlaces iónicos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces fíjense también en una cuestión que ahora va a ser importante, y es que los enlaces que predominan, es decir, de los que hay más aquí, no son silicio con silicio, cosa que tiene un poco obvia, porque ya hemos visto que silicio con silicio no son tan fuertes, pero sí predominan, ¿qué cosa? Enlaces. Oxígeno, silicio. Oxígeno, silicio. Y si yo me devuelvo a la tabla, si yo me devuelvo a la tablita que teníamos aquí rápidamente, fíjense una cosa, silicio con oxígeno, ¿cuánto está? 500. Ahí ya la vaina cambia, porque son 530 kilojulios por mol. Quiere decir que ahora los dos tipos que se están dando la mano son dos macucanes, hermano. Potecuda la cosa, es una fuerza ahí grandísima. Entonces, fíjense cómo la naturaleza es sabia, ¿cierto? O sea, ella realmente no está formando polímeros silicio-silicio. ¿Por qué? Pues porque son débiles. Más bien forman enlaces silicio-oxígeno porque son muy fuertes. 530 kilojulios por mol, eso es un montón de energía. Lo cual significará que para yo poder romper esas uniones tengo que meterle un montón de energía. ¿Cierto? Y por ahí es donde quiero que ustedes empiecen a pensar. Yo sé que ustedes están enfocados dentro de su estudio en el proceso, ¿sí? Pero ustedes no se pueden alejar o no pueden dejar de entender que las características de un polímero, las cuales le permiten ser procesado de una u otra forma, provienen de sus características químicas. Mire, se lo estoy diciendo. Y eso es lo que quiero que al final de estas 2 horas, porque me tengo que ir a las 9:30 porque tengo reunión de grupo, lastimosamente, quiero que ustedes hagan, y es, ¿qué relación existe entre eso? O sea, ya les estoy botando un poco de información, les estoy diciendo que estos enlaces silicio-oxígeno son muy fuertes. Si son tan fuertes, eso significa que si yo caliento el arena un poquito, eso no le va a hacer cosquillas. Tengo que calentarlo muchísimo si quiero procesarlo. ¿Cierto? Sí, señor. El vidrio, ajá. Ya voy a ver. ¿Estamos claros ahí? Listo. Entonces, el mensaje aquí de esta diapositiva, ¿cuál es? Fíjense que tenemos enlaces silicio-oxígeno y que los polímeros inorgánicos, además de enlaces covalentes, pueden tener enlaces iónicos, es decir, tienen iones ahí metidos. Iones ahí metidos también. ¿Vas a tirar como una pistola como de arena? Entonces fíjense una cosa interesante también y bonita. La arena estaba allí, ¿cierto? Y la arena se forma, por eso, ahí estaba también esta figurita, no es en vano. Fíjense que hay un proceso donde yo tengo rocas grandes, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, ¿cierto? Realmente ese es el proceso que ocurre en la naturaleza. Hay rocas grandísimas, por ejemplo, que pueden venir del fondo de la tierra a través de los volcanes, ese tipo de cosas, a través de un proceso de degradación por la lluvia, por el viento, en el mar, por el golpeteo de las olas. Todo eso hace que finalmente durante mucho tiempo se vaya degradando hasta tener un polvo fino, que es lo que yo conozco como arena. Entonces, el hombre pues se dio cuenta que existía ese material, o sea, los seres humanos, hace mucho tiempo, entre otras cosas, porque es muy abundante, y sobre todo imagínense los tipos que vivían en el desierto. ¿Cierto? Totalmente abundante. Los egipcios, por ejemplo. Entonces, los egipcios, digamos,
que crearon el primer polímero inorgánico sintético, que se llama vidrio, ¿cierto? Entonces el vidrio es tal vez el primer polímero sintético hecho por el hombre. No se sabe exactamente cuándo fue la primera vez que hicieron vidrio, no hay nadie que me diga sí, la primera vez, no se sabe. Pero hay vestigios, por ejemplo, de que ya había vidrio hecho en el año 3000 antes de Cristo. O sea, ya había, se sabe que ya en esa época hacían vidrio. ¿Qué es el vidrio? Entonces el vidrio es arena fundida a la que se han adicionado otros componentes como óxido de calcio. Básicamente, entonces, ¿qué es lo que hace uno en el proceso del vidrio? Uno tiene que tener unos hornos gigantes donde pone la arena, ¿cierto? Donde hay una energía tan grande que ahora sí puedo empezar a mover esos enlaces de oxígeno-silicio y los puedo moldear, por ejemplo. Y además de todo, los puedo fundir. Esos cristalitos que uno ve que forman la arena, a una temperatura muy grande se van a empezar a unir unos con otros, y formar un material que ya no son cristalitos, sino que es como una masa, digamos, maleable, así como cuando uno tiene el polímero ya dentro de la extrusora que se vuelve una masa maleable. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, fíjense que sí puedo, ahí tiene características de polímero. Cuando yo no tengo esa temperatura, que todos ustedes saben, yo ya llegaron a esa parte, la temperatura de transición vitrea, ¿cierto? ¿No han llegado a eso? Bueno, les voy adelantando. Hay una temperatura a la cual el polímero empieza justamente ese proceso, esas cadenas que veíamos al principio, ¿se acuerdan? Ya empiezan a moverse, se mueven un poco, hay tanta energía que ya se empiezan a mover un poco. Y eso lo que hace es que el plástico, entonces, lo puedo moldear. Lo que pasa en estos suelos. Básicamente, pongámoslo en esos términos. No es el punto de fusión. Porque ¿cuál es el punto de fusión? Cuando un sólido se convierte en ¿qué? En líquido. Pilas que son diferentes. El punto de transición vitrea es el punto donde las cadenas empiezan a moverse móviles, pero ahí no se ha convertido en un líquido. Lo mismo pasa con el vidrio. El vidrio lo puede llevar a una temperatura tal que empiezan toda esa estructura del polímero a poderse mover. Y se mueve de tal forma que incluso yo puedo coger eso con un tubo y aire y empezar a darle forma. Y entonces así puedo hacer pues toda la cristalería y toda esa cosa que se hace. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que el vidrio es un polímero hecho a partir de arena. Entonces, al cual se le han adicionado también otros iones. Entonces, básicamente esta es la estructura del vidrio. Entonces ustedes pueden ver que este es el sentido de usar la palabra polímero aquí, y es que pues tienen uniones, fíjense, oxígeno y silicio, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchos iones sodio, tiene muchos iones calcio, y también hay iones potasio. Yo puedo hacer vidrios especiales cambiando esos iones. Por ejemplo, hay vidrios especiales que necesitan que no tengan potasio, porque el potasio es un elemento radioactivo. O sea, incluso en la naturaleza el potasio es radioactivo. Entonces, si yo necesito ciertas aplicaciones, como por ejemplo cuando estoy midiendo radioactividad, el vidrio que yo utilizo allí no tiene que tener potasio, ¿cierto? Puedo también controlar ciertas características del vidrio, adicionándole, por ejemplo, más polvo. ¿Han visto o se acuerdan de una propaganda por allá de esos vidrios Pyrex? De esos vidrios que uno puede coger directamente de la estufa y meterlo en agua fría y no le pasa nada. ¿Se acuerdan de eso? No, búsquenme en YouTube la propaganda. Hay varios vidrios de esa naturaleza. Si usted coge un vidrio normal y hace eso, lo saca de la nevera, inmediatamente lo saca al congelador y con una vela, ¿qué pasa? ¡Pum! Se estalla. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque esto es amorfo, justamente. Hay vidrios que usted puede
hacer esa gracia, de sacarlas de la nevera y ponerlas a alta temperatura y no pasa nada. Esas características están dadas por los iones que tengan, ¿vale? Ese es como el mensaje, por ejemplo, ¿vale? Que yo puedo controlar las características físicas de ese vidrio controlando los iones que tenga ahí, ¿vale? Número 1. Número 2, el vidrio es un polímero. ¿Un polímero hecho de qué? Monómero, otra vez. De silicio, oxígeno, De silicio o silicio. SiO2, que es lo que tú estás diciendo que es silicio o oxígeno. ¿Listo? Bien. También, y bueno, estamos diciendo que es amorfo, ¿cierto? Para que yo tenga un cristal, en general, debe ocurrir otro. Aquí estoy dando como conceptivos, este es otro concepto. El concepto es que para que yo tenga un cristal, en general, cualquier cosa, incluso nosotros de los polímeros que estamos acostumbrados a ver, yo tengo que dar un proceso de enfriamiento lento. Piénsenlo un segundo. Ahorita, hace unos minutos, hablamos de qué significaba ser cristalino. ¿Qué significa ser cristalino? No, no es. sus cadenas están ordenadas. Hay un ordenamiento. ¿Desayuno hoy? ¿No desayuno? No, más tarde. Más tarde, voy a tomarse un tinto, echar agua en la cara. Instructor, Hay un ordenamiento, señor. de los polímeros, entonces el vidrio es el que, al paso del tiempo, es el que tiene menos degradación, como digamos, que perdura mencionado. Ya lo he escuchado. Dentro de los polímeros inorgánicos, uno podría pensar eso, pero ya vamos a ver otros. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos diciendo que cristalinidad significa ordenamiento de alguna forma, ¿cierto? Entonces, métanle un poco de razón a la cosa. Para que algo sea ordenado, si nos queremos ordenar, por ejemplo, aquí nosotros, tenemos que estar moviéndonos lento o rápido. Lento. Lento. Si movemos rápido, vamos a alcanzar nada. Entonces, si nos movemos lento, vamos a empezar a organizarnos. Entonces, eso es lo que les estoy diciendo. Que la cristalinidad depende de un proceso lento. Usualmente el vidrio, en su proceso de formación, ¿cierto? Yo hago un calentamiento, pero un enfriamiento también rápido. Y por eso se me forma un polímero, pero que es básicamente amorfo. Y como dijimos también, eso es una gran ventaja, porque los polímeros amorfos son en su gran generalidad, en su gran parte, translúcidos. Por eso me sirve para hacer ventanas, lo mismo que el policarbonato también. ¿Estamos? Pero yo puedo tener también polímeros de sílica, es decir, de SiO2 cristalinos, que por su proceso de formación, ha sido muy lento, poco a poco, que puede tardar cientos o miles de años. En ese caso, tenemos el cuarzo. Y vuelve y miren lo mismo. Como el cuarzo es un cristal, y fíjense que es opaco. La explicación de por qué es opaco no la vamos a hacer ahora, la podemos hacer de pronto más adelante. Pero básicamente tiene que ver con cómo la luz interactúa con el material. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo a usted? Le estoy diciendo que tenemos un polímero inorgánico formado por monómeros de SiO2 y que podemos tener eso de forma amorfa como el vidrio o de forma cristalina como en el cuarzo. Obviamente el cuarzo tiene grandes propiedades. ¿Para qué usan el cuarzo? En algunas fachadas de las casas como que lo usan, ¿no? ¿Sí? Uf, el reinado. ¿De qué hacen? ¿Han visto? Joyas, pulseras. ¿Por qué será que dice? Reloj. ¿Por qué tiene sentido decir que eso se llama mica, ¿no? Sí. Listo, que la mica del reloj es de cuarzo. Es fino. Bueno, no solo fino, sino que ahí viene, y entonces como usted está trabajando con proceso, a eso le tienen que hacer esa relación entre el proceso y el uso.
¿Por qué yo quiero poner una mica en un reloj? Perdón, un vaso en un reloj. Porque el reloj es una cosa que todo el tiempo se está rayando. Si yo tuviera aquí esto hecho de plástico, ¿ustedes se imaginan? Se raya. Se raya. Entonces es un material que sea muy duro y que sea difícil de rayar. Les presento, señores, al cuarzo, un material que es difícil de rayar y muy duro. Es un reloj fino, pongámoslo en esos términos, tiene una mica que es difícil de rayar, ¿cierto? O pensémoslo también como los iPhone. Los iPhone están hechos, no sé si ustedes saben, de una vaina que se llama Gorilla Glass, ¿cierto? O el vidrio Gorilla, que está diseñado para eso, porque uno donde carga el celular. Bolsillo. En el bolsillo, donde también cargan el bolsillo. Gorilla Glass. Las llaves, las monedas, es una cosa muy lógica pensar que ese material esté hecho de algo muy duro que no se vaya a rayar. Entonces, para eso no sirve. ¿Sí pillan? Y también, nuevamente, insisto que al final quiero que hagamos ese paralelo. Fíjense que los plásticos normales, los polímeros orgánicos me sirven con unas cosas, pero con otras no. Porque es que los plásticos normales se dejan rayar muy fácil. Entonces no me sirven para estos usos. Sí. ¿Estamos? Bien. Y ahora estoy mostrando, entonces, digamos, un paralelo que es el que hemos estado haciendo, cómo yo podría hacer una comparación entre las regiones amorfas de un polímero orgánico, como el polietileno, con el vidrio, que están muy poco ordenados. Pero en cambio hay un ordenamiento muy alto de la estructura, como en el cuarzo, lo puedo comparar con aquellas regiones de un polímero orgánico donde las moléculas están altamente ordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Bueno, pero si estamos hablando de que el cuarzo es opaco, esas aplicaciones que se necesita translucidez, ahí como eso. Claro, buena pregunta. Es opaco en este sentido, cuando tú tomas la roca. Pero yo el cuarzo lo puedo partir en ciertos planos. Mejor dicho, ya me toca explicar eso. No más que hacer. Pero está muy bien. Tu curiosidad me parece excelente. Curioso, ¿no? Curiosito. Básicamente, Otro faña. ¿Cómo? Otro faña. básicamente esta es la cuestión. Digamos que este es el cristal, ¿cierto? ¿Qué quiero representar con esas líneas? Pues que está ordenado. ¿Sí? Entonces la cuestión es que cuando la luz entra, Otro faña. ¿qué pasa con la luz? Se dispersa. Eso no pasa. ¿Sí o qué? Pero yo lo que te estoy diciendo es que ya en el trabajo de eso, lo que yo puedo hacer es cortar ese cristal. ¿Qué pasa si lo corto por acá y por acá? Ya me queda una sola lámina muy ordenada que me deja pasar la luz. ¿Sí me va a entender? Sí. O sea, hay que hacer el corte en sentido. Claro, definitivamente. Sentido. Pero el corte. ¿No han escuchado que también hacen cortes de diamante también? O sea, uno puede sacar ciertos cortes de diamante con ciertas propiedades. Además, tiene una cantidad de cosas supremamente interesantes, porque depende de cómo tú cortes, obtienes durezas diferentes. Y brillos diferentes también, ¿cierto? Entonces, bueno, excelente pregunta, muy bien. Pero entonces, la solución es, pues yo corto eso en ciertos planos específicos para que ya se vuelva translucido. Obviamente eso, pues, es un proceso caro. Por eso, a su vez, se hacen relojes finos, ¿no? En los productos terratas que nos toca comprar a nosotros. ¿Listo? El vidrio y el cuarzo son ejemplos de lo que llamamos como, o sea, entonces, esos dos señores, tanto vidrio como cuarzo, puedo ponerles un nombre a todos ellos y llamarlos silicatos. Silicatos. Y el silicato, entonces lo puedo pensar en la misma historia que estamos diciendo,
pero puedo pensar que la unidad que se está repitiendo, en vez de ser SiO2, más bien es SiO4 con 4 cargas menos, que es este. Y vuelve la misma historia. Yo puedo poner, sí, o sea, el símil es SiO4 versus C. El internet Bueno, sería perdón, carbono 20 millones. H4, más o menos. Sería como la idea. Y bueno, ya. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? Que ese monómero, el SiO4, pues puede unirse de muchísimas formas. Muchas formas. Lo que me da lugar a diferentes tipos de silicatos. ¿Cierto? Los geólogos son expertos en esta vaina. Ellos, los geólogos, usted camina con un geólogo y entonces el tipo ve una piedra y dice, ah, sí, claro, este es un silicato y este es un feldespato. Feldespato. ¿Cómo es un feldespato? Pues un feldespato pues puede ser sencillamente un tipo de unión específica entre estos pirámides de SiO4. Pero es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que como estas pirámides pueden formarse de diversas formas y cada una de esas formas recibe un nombre. Listo, eso es todo. Puede ser doble tetraedral, un anillo de tetraedros, fíjense, o una estructura tetraedral que se extiende al infinito, o puede ser lineal, etc. Bien, punto claro ahí es que ese monómero, como tiene 4 puntas, entonces puede unirse de muchísimas formas. Y eso me da lugar a diferentes tipos de minerales. ¿Estamos claros? Sí. Listo, muy bien. Ahora, hay una cosa que se pone aún más interesante. Resulta que esos que estábamos viendo ahora eran polímeros, digamos, solamente entre silicio y oxígeno, y por ahí algunos metales. Pero ahora imaginémonos que vamos a unir silicio, oxígeno, pero también carbono. Entonces, el silicio puede unirse no solo al oxígeno, sino a cadenas de carbonos. Entonces, observemos esto que está acá. Por ejemplo, tenemos silicio, oxígeno, silicio, normal, ya lo estábamos viendo, ¿cierto? Pero en el caso anterior, aquí también teníamos, pues, oxígenos. Pero ahora, si en vez de tener oxígenos, tenemos carbonos, o estos grupos que se llaman grupos metileno, pues voy a tener esto. O los puedo ordenar en esto. O voy a hacer una cosa más grande. Cuando tengo esos compuestos que tienen silicio, oxígeno, silicio y también silicio, carbono, a esos compuestos voy a llamar siloxanos. Y obviamente puedo hacer polisiloxanos, o sea, polímeros, pues como ya estamos viendo acá, esto es un polímero, ¿sí o qué? Lo que pasa es que es un polímero cortito, chiquito, pero es un polímero. ¿Listo? Ya, eso es, clara la idea. ¿Alguien puede decirme en el mercado, en la vida cotidiana, con qué nombre conocemos a los polisiloxanos? Y en Cali saben harto de eso, oiga. ¿Chontadura? No. Esa es la saltaduría. En Cali, ¿cuál será? ¿Tamal Bayuno? Silicona. Ya. Los siloxanos son también llamados las siliconas. La capital. Y lo habíamos leído ahorita en el. Oye, eso está bueno, Cali es la capital de los siloxanos. No, pero en Bogotá también. No, pero además. Sencillamente los siloxanos se llaman siliconas y entonces eso sí ya usted puede empezar a hacer pues ya miles de relaciones. Por supuesto las siliconas tienen usos especiales y por ejemplo son usadas para hacer prótesis
pero también son usadas con ciertas aplicaciones especiales que el resto de polímeros no tienen. Y yo ya les di el tip fundamental. El tip fundamental está relacionado con la fuerza de los enlaces, ¿cierto? Bueno, ya la tabla está muy lejos, pero carbono silicio también es un enlace más o menos fuerte. Oxígeno silicio es muy fuerte. Eso hace que esos materiales, las siliconas, sean resistentes a la temperatura. Por eso los uso para este tipo de materiales en la cocina. ¿Sí? Meta usted una cosa de polietileno en el aceite caliente a ver Hay qué pasa. moldes para panadería. Por ejemplo, hay moldes para Panadería. panadería. Exacto. Y adicionalmente, esas son otras características que podemos ver. Adicionalmente, la silicona es fácil que se le pegue algo o no. No, no le pega. Casi que no se le pega nada. ¿Cierto? Y entre otras como la silicona, ya acabamos de ver la estructura de la silicona, ¿cierto? Que son silicio, oxígeno, silicio pegado a carbonos. Esa estructura química de la silicona se parece a la estructura química de quién, que ya lo acabamos de ver. Dígalo. De carbono. ¿No? ¿De qué otro polímero? La estructura de la silicona, su estructura química se parece o es casi igual a la de quién. ¿A la del cuarzo bien? ¿O el vidrio? ¿Sí o qué? Bien. Excelente, muy bien. Como son tan similares, por eso es que yo uso silicona para pegar al vidrio. Yo no uso silicona para pegar madera. Yo uso silicona para pegar vidrio, porque básicamente estoy obviamente diciendo una... Sí, Y queda bien, queda bien pegado. hiere bastante, ¿no? Queda bien pegado con el vidrio. No vemos que hay un montón para que se vea. Ustedes pillaban siempre ese video que se corta el plástico, no, que intentaron que volvieran aquí propiedad. Iba a decir, o sea, Preguntale a don Daniel. una masilla Negra. en general. Póngale entonces cuidado a este asunto, maestro. En general, y ya estamos llegando a eso. Para que una cosa se pegue con otra, debe tener cierta afinidad química. Yo no sé qué era esa masilla negra, no sé. Pero lo que sí sé es que debería tener cierta similitud química con el vidrio. O si no, se despega fácilmente. Era como una masilla alquitranosa, parecía alquitrán, pues. ¿Cierto? Sino que se veía feo, ¿no? Ah, no, eso se despegaba, al fin eso entraba, se volvía duro, le daba... Se seca. Se despegaba. Ajá. Sí. Cae. Entonces, obviamente lo que iba a decir antes de que me diera la tos es que es una cosa muy general lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es un ejemplo para que ustedes más o menos entiendan. Pegar un vidrio con silicona es básicamente echarle como un vidrio casi medio líquido. La estructura química es muy similar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sigo claro ese concepto? Sí. Listo, exacto. Entonces, bien, tenemos otro polímero inorgánico hecho por el hombre, los siloxanos, que también se conocen como siliconas, que ya sabemos que son silicio, oxígeno, silicio y también tienen carbonos unidos. Los siloxanos son usados como sellantes, que acabamos de ver, como adhesivos, como lubricantes, tienen aplicaciones médicas. Marcapasos con tubos de silicona, por ejemplo, mezclados con PVC, pueden dar lugar a películas. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, imprimir circuitos electrónicos en una película hecha a partir de PVC y siliconas, y siloxanos, ¿cierto? Tengo también, este caso es un marcapasos. Marcapasos, que fíjense que tiene este tubito, que es el que puede transportar los fluidos, o que puede transportar también el electrodo que le va a dar energía al corazón. Pero el punto concreto es que este tubito
va a estar en contacto con los fluidos orgánicos. Pues imagínense esa vaina ya metida en el corazón, ¿cierto? Tecnológicamente hablando, uno de los problemas graves que existen en meterle dispositivos a los seres humanos es que la gran mayoría de materiales se ven atacados por las proteínas. Es decir, si usted se pone, digámoslo así, un tubito de polietileno, una manguerita de polietileno, rápidamente van a venir proteínas a pegarse al tubo, las van a atacar porque el organismo detecta que es una cosa extraña, ¿cierto? Y usualmente lo que pasa es que ese tubo se va a tapar. Entonces es difícil. Pero cuando tengo este material es biocompatible. ¿Qué significa? Que ese ataque de las proteínas ahí va a ser más reducido, pero yo puedo utilizar eso para hacer tubos que estén en contacto con el cuerpo. ¿Sí me hago entender? Listo. Es una de las propiedades que tienen estas siliconas. Hay otras. Aquí entonces ya empezaba, es lo mismo, es sencillamente lo mismo, pero entonces son como derivaciones. Si ese polímero es un polímero de esta naturaleza, es decir, es circular, se forman como esferas, algo similar a los polímeros que estaban hablando en la vez, similar en cuanto a su forma circular. Entonces eso le voy a llamar ciclodimeticonas. Y tiene características interesantes porque forman películas que pueden mojar una superficie. Es decir, yo puedo coger una ciclodimeticona líquida y la pongo en una superficie y ella se va a expandir y puedo formar una película, ¿cierto? Eso es supremamente importante para el proceso. Porque esa es una forma de hacer películas. Las películas que ustedes hacen aquí son películas básicamente por soplado. ¿Cierto? Pero hay muchos otros métodos para formar películas. Una forma de formar películas es ese. O sea, yo puedo tener el líquido y lo que hago es esparcirlo en una superficie y debo después que el solvente se vaya y entonces me queda ahí ya la película y yo la puedo arrancar. ¿Sí ven? Entonces, con esto puedo hacer ese tipo de cosas. Otra cosa es que son estas. Tienen una característica, es que son volátiles, es decir, se van fácilmente con las temperaturas y no dejan un residuo. Esas son las características. Uno puede imaginarse mil cosas. Usted se imagina un empaque en que yo abro la caja y después de un tiempo ya el empaque no está. O sea, ya no tenga residuos, sino que la bolsa sencillamente se volatiliza, desaparece. Eso de pronto puede servir para este tipo de cosas. Una producción industrial y específicamente este compuesto que es una silicona o es un siloxano, que entonces se le llama polimetilsiloxano. Usted ya debería tener aquí, después de esta conversación, de estas 2 horas, una idea de por qué se llama así. Sabemos que dice siloxano. Siloxano es porque tiene uniones silicio-oxígeno. Dimetil porque tiene etileno. 2 metilos. Y esa, después voy a poner cercana, esa es la unidad que se repite. Ese es el mero. Entonces por eso poli, se repite aquí, dimetil siloxano. Eso se conoce también como PDMS, por sus siglas en inglés, que coinciden con las en español. Y ese, específicamente ese compuesto, que es una silicona, un polisiloxano, es biocompatible y es muy bueno. O sea, después de que esa vaina apareció como polímero, pues hubo avances tecnológicos muy interesantes, como por ejemplo los lentes de contacto.
pueden ser hechos a partir de eso y pues no tengo ningún problema con el ojo. Antes, por ejemplo, los lentes de contacto eran de un material rígido. Entonces, imagina estar andando con una cosa rígida ahí todo el tiempo. Terrible. Pero con esos materiales, pues, además presentan esa característica. Las siliconas, además, son flexibles. Son suaves. Son translúcidos. Una cantidad de propiedades. Entonces, bueno, es un ejemplo claro de un tipo de silicona. Aquí tengo esta diapositiva de cómo se pueden formar los pero pues esto no es algo realmente que nos interese mucho. Básicamente podemos llevarnos la idea que para hacer un siloxano o un polisiloxano lo que necesito es un silanol. ¿Sí ven acá? Silicio OH, silanol. Y lo que voy a hacer es una operación primero donde eso lo vuelvo un ciclo. Para eso utilizo algunos catalizadores. Y después de eso voy a usar otro catalizador para abrir nuevamente ese anillo que formé, pero entonces ahora se va a abrir de forma tal que al abrirse se une con otros, y se une con otro, y se une con otro. Y entonces yo tengo esta red, ¿cierto? A la final, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? A la final, toda la reacción química lo que estoy haciendo es uniendo, quitando estos hidrógenos, y en vez de hidrógenos le pongo otras cadenas del mismo. ¿Sí pillan? Bien, básicamente. El silicio se puede unir con sí mismo y moléculas orgánicas. Entonces eso ya, pues digamos, lo hemos visto. Así como tenemos el metano, que es CH4, aquí tenemos el silano, que es SiH4. Nuevamente volvemos a hablar de la similitud entre el carbono y el silicio. Y pues sencillamente yo puedo, como ya he repetido varias veces, cambiar ese silicio esos hidrógenos por cualquier otra cosa. Entonces le puedo meter alguna molécula orgánica. Entonces puedo cambiar esos hidrógenos por metilos y más interesantemente por el cloruro. En química hay como una estrategia, y es cuando yo le pongo cloruros, esos cloruros son fáciles de quitar. Entonces, si yo estoy tratando de sintetizar algo, de hacer una nueva molécula, hay muchos pasos donde siempre le meto cloruros, porque los cloruros son fáciles de quitar y meter algo allí. Entonces yo puedo empezar con este señor, le pongo cloros, después le pongo metilos y después esos cloros los cambio por algo más, en este caso por otros 2 metilos, o sencillamente con el mismo y me forman polímeros. Lo que estoy diciendo ahí concretamente, para que no se confundan, es que puedo hacer polímeros de silanos. Fíjense la diferencia, aquí hay algún oxígeno, ¿sí o no? No, no hay oxígeno, o sea que ya no estoy hablando de siloxanos, sino que estoy hablando de silanos. ¿Sí se pillan? Eso es lo que quiero decirles aquí en esta diapositiva. Tenemos los polisiloxanos, ahora estamos hablando de los polisilanos, donde hay, ahí sí, uniones silicio con silicio. Estamos. Por eso es un ejemplo. Nuevamente la historia de los cloros. Aquí tengo los cloros. Fíjense. Hago reaccionar eso con sodio y estos cloros se me van. Y queda la unión silicio con silicio. Y se repite, como en un polímero, como el que teníamos, como cualquier otro polímero orgánico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, esos manes se llaman polisilanos, ya no polisiloxanos, sino polisilanos, porque son uniones silicio-silicio. Y si yo controlo
¿qué es lo que yo le pongo aquí? O esto o esto. Entonces puedo lograr características especiales de ese polímero, como por ejemplo volverlo conductor de la electricidad. O puedo hacer que sea resistente al calor. Resistente al calor es mayor de 300 grados, ¿cierto? Yo ahí ya puedo ir pensando en para qué uso eso. Yo puedo sintetizar esa vaina sobre, por ejemplo, piezas metálicas que necesiten resistir temperatura. Bueno, o en sitios que en general puedan resistir hasta 300 grados, ¿cierto? Porque el metal pues resiste más de 300 grados. A mayor temperatura, también los puedo convertir en un material que es abrasivo, y entonces ahí viene otra característica de estos materiales, y es especialmente de estos polisilanos. No llaman las siliconas, sino los polisilanos, que es lo que les decía al principio, que puede tener un polímero que a su vez es cerámico. ¿Cuáles son las características de un material cerámico? Alta dureza, resistencia a la temperatura, ¿cierto? Y eso lo pueden dar estos. O sea, puede tener un polímero desde su construcción, digamos, química, porque son uniones de varios meros, pero la característica que me da es que es altamente resistente a la abrasión y también altamente resistente a la temperatura. Es una propiedad de los silanos, ¿vale? Y eso pues tiene muchas aplicaciones en ese tipo de cosas. En general para recubrimientos. Yo puedo hacer recubrimientos de materiales que no tienen estas características. Les paso un recubrimiento con estos polímeros y entonces alcanzan, por ejemplo, la propiedad de ser calentados bastante o alta abrasión, por ejemplo. Bien, hemos visto hasta ahí entonces los polímeros que se forman con silicio. Habíamos dicho al puro principio que también tenemos otro átomo dentro de la tabla periódica o dentro de los átomos que conocemos que tiene la capacidad de unirse unos con otros, es también el fósforo. El fósforo entonces nos da lugar a lo que llamamos los polifosfacenos. ¿Qué son los polifosfacenos? Esta cosa, tal cual. Uniones de nitrógeno, doble enlace fósforo, y aquí tienen diferentes funciones, cualquiera que sea, hidrógeno, o CH3, o benceno, cualquier cosa que usted le quiera poner, ¿vale? En general la fórmula química es esta. Y estos compuestos se han estudiado mucho porque pueden dar origen a polímeros que son nuevamente biocompatibles y que dan origen, o sea, uno los puede poner, digamos, en el cuerpo humano y regeneran de alguna forma la piel. Voy a nombrar rápidamente. Por ejemplo, es un modo de síntesis. Podemos empezar con esta cosa que se llama el hexaclorociclofosfaceno. Y yo sencillamente lo caliento y al calentarse se forma el polímero. Se rompen estas uniones. Si se fijan en ciertas similitudes, ustedes no son químicos, no estoy diciendo que no lo puedan ser, al contrario, si entre más sepan de química mejor, chévere. Pero fíjense ciertas cosas, en lo que acabamos de ver de los silanos, ahorita vimos que en su síntesis yo formaba un intermedio que era un círculo, ¿se acuerdan? Entonces, lo acabamos de ver. Fíjense, aquí pasa lo mismo. Y lo caliento y ahí sí, ¡pum!, se forma el polímero. Lo mismo pasaba con los silanos. Le pongo un catalizador, después de que está de forma circular, le pongo ese catalizador y se forma directamente el polímero. Eso es interesante y tiene explicaciones que pues estas formas cíclicas son muy energéticamente inestables. Entonces ellas buscan una forma que sea más estable y la forma más estable es un polímero lineal. ¿Vale? Listo. Y aquí tengo sencillamente unos ejemplos de esta cosa. Todos estos entonces son fosfacenos. Fíjense que lo único que yo estoy mostrando allí son que cambió esta cuestión. O sea, muchos,
Puedo tener esto, o lo puedo tener así, o le puedo poner de estos oxígeno con un fenilo allá, lo que usted quiera. ¿Qué es lo que trato de ilustrar acá? Que si usted cambia esos grupos allá funcionales, puede tener características diferentes. Por ejemplo, si tenemos este compuesto en general forma películas hidrofóbicas y fibras. ¿Qué son películas hidrofóbicas? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? No. Tiene que ver. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ella volvió allá a la etimología de la palabra. Hidro significa agua. Fóbico, miedo, ¿cierto? Una fobia es un miedo que yo tengo, ¿cierto? ¿No son impermeables? Para allá vamos a las implicaciones. Hidrofóbica significa que le tiene miedo, lo cual significa que si yo le pongo agua, ¿se va a mojar o no? Se va a mojar. No, Entonces, porque le tiene miedo. Se va a asustar. Entonces yo puedo hacer con esas fibras impermeables, muy bien, para allá vamos, o películas impermeables, y entonces puedo empezar a imaginarme una cantidad de cosas como ahora sí lo que dijiste al principio, que yo puedo poner eso en aplicaciones que necesiten estar sumergidas bajo agua. Porque uno de los problemas gravísimos que en general tienen los materiales es la corrosión. Y la corrosión en general, un proceso de corrosión, o muchos procesos de corrosión son iniciados por la presencia de agua. Entonces, si yo puedo mantener el agua lejitos, mejor. O sea que ese tipo de polímeros me pueden dar esas propiedades. ¿Quieres hacer algo? Como en celular. Ya fue de agua, tomó agua. Bueno, también, sí. O sea, incluso ahí en el, ustedes pueden ver en YouTube, se llama, vean, es muy bacano. Busquen en YouTube esta vaina. Everflow. Como el tutor. Eso es una. Yo ya vi el video, eso es como una sustancia que repele. Exacto, se llama Everdry. Y entonces ahí hacen pruebas como la que usted está mostrando. O sea, le ponen un spray, le echan al celular, lo ponen en agua, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es una película Nanotecnología hidrofóbica. No estoy diciendo que sea esta, pero él tiene la característica de la hidrofobicidad. Instructor, pero yo vi que eso utilizaba esa tecnología también que en estos días nos comentó, ¿cómo es que llama la instructora Carolina? Con nanotecnología, ese es químico. Sí, claro. Y eso lo ponen a la ropa, a cualquier cosa. Claro. Entonces eso, sí, o sea, lo que yo quiero decir, ahí también viene lo del proceso. O sea, listo, yo puedo tener esto. Perfecto, ese polímero tal, y entonces volvemos mismo a la historia por allá del principio del polipropileno, que cuando lo hace y lo sintetiza, eso es un polvo. Pero ¿y qué hace usted con ese polvo? Ese polvo casi no puede hacer nada. Yo tengo que volverlo pellet y toda la cosa. Lo mismo. Eso que usted está hablando es, listo, yo tengo el polímero hidrofóbico o la sustancia hidrofóbica, pero ¿cómo hago para ponerla en un aerosol y que se pegue y todo eso? Entonces ahí ya viene lo que usted dice, y es, lo puedo meter, encapsular, por ejemplo, en unos nanopartículas, y entonces sí, ya las puedo